El aire del frente oriental a menudo estaba lleno del sonido de la muerte, pero ninguno era tan aterrador como el aullido creciente, casi musical, seguido de una explosión infernal. Era el Katyusha, el órgano de Stalin, una sinfonía de destrucción que caía sobre las líneas alemanas, pulverizando todo a su paso. Imagine el rugido ensordecedor de docenas, o incluso cientos, de cohetes lanzados simultáneamente, transformando el paisaje en un infierno de fuego y metralla. Aquello no era solo ruido, era un temblor en el alma, una fuerza bruta que no daba tregua. Soldados alemanes, tipos que ya lo habían visto todo, curtidos por años de combate en frentes brutales, temblaban hasta la médula al escuchar ese sonido peculiar. No era para menos, ¿verdad? Sabían que la muerte se acercaba no de uno, sino de una lluvia de metal que no pedía permiso, que llegaba para barrer con todo. Pero un momento, ¿cómo consiguió la Unión Soviética, un país que estaba siendo invadido, arrasado, devastado por la furia de la máquina de guerra nazi, echarle tantas ganas y producir más de 100 de estos lanzacohetes múltiples? Mientras tanto, la poderosa Alemania nazi, cuna de una ingeniería que era referencia mundial, esa que siempre asociamos con precisión y tecnología de punta, apenas podía fabricar unos pocos miles de sus propios Nebelwerfers. Es una de esas historias que te dan un nudo en la cabeza, ¿sabes? Esta no es solo una historia de armas y explosiones, amigos, es una narrativa compleja sobre el ingenio al límite, sobre la desesperación que se convierte en combustible para la innovación, y sobre una brutal carrera armamentística que no perdonaba a nadie. Es la prueba viviente de cómo la filosofía de guerra y la capacidad industrial de una nación pueden, al final de cuentas, definir el destino de millones de vidas, el rumbo de un continente entero. El abismo entre la producción soviética y la alemana no fue un mero accidente, fue el resultado de elecciones estratégicas, de prioridades industriales y de una visión del mundo que chocaba violentamente en cada frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de esta disparidad estaba la diferencia fundamental en el enfoque. Por un lado, teníamos a los ingenieros soviéticos, como los talentosos del Ni-3, con mentes brillantes como Bene Galkovsky y A.G. Kostikov. Ellos no estaban buscando la perfección estética o la complejidad técnica innecesaria. La meta era solo una: simplicidad robusta, facilidad de fabricación y, sobre todo, producción en masa. El Katyusha era la materialización de esa filosofía, un diseño directo, eficaz, que podía ser montado en camiones comunes, transformando vehículos civiles en plataformas de lanzamiento de destrucción en tiempo récord. Este era el estilo o manera soviética de hacer la guerra, adaptándose e improvisando con una resiliencia que rozaba lo increíble. Del otro lado, los ingenieros alemanes, como los de la renombrada Rheinmetall Borsig, estaban enfocados en la precisión, en la ingeniería de punta que era la marca registrada de Alemania. Sus Nebelwerfers eran armas sofisticadas, con una construcción más compleja, que exigía materiales específicos y procesos de fabricación más lentos. Buscaban la excelencia individual de cada pieza, el arma que era una obra de arte de la mecánica, pero, en medio del caos de la guerra, esa búsqueda de la perfección se convirtió en un cuello de botella. Mientras la Unión Soviética inundaba el frente oriental con un aluvión de katyushas, Alemania luchaba por mantener el ritmo, enfrentando desafíos logísticos y de producción que parecían insuperables. La decisión de Joseph Stalin, el líder supremo de la Unión Soviética, fue clara e implacable. La producción de guerra era la prioridad número uno. Desde el Kremlin sus órdenes resonaron por toda la nación, movilizando fábricas soviéticas en Moscú, Sverdlovsk, Chelyabinsk y Perm. Muchas de estas instalaciones fueron desmontadas y evacuadas hacia el este, lejos del alcance de las tropas alemanas, en un esfuerzo hercúleo para mantener la producción funcionando, sin tregua, 24 horas al día. Los soldados soviéticos en las líneas de frente dependían de esta producción incesante, y la máquina industrial soviética, bajo el mando de oficiales de logística y producción dedicados, respondió con una fuerza impresionante. Mientras tanto, Adolf Hitler, el Führer de la Alemania nazi, en el cuartel general del Führer,
también tomaba sus decisiones, pero muchas de ellas estaban influenciadas por visiones a corto plazo y por una sobreestimación de la capacidad alemana. Las fábricas alemanas que producían los Nebelwerfers y una vasta gama de otras armas de alta tecnología estaban bajo constante bombardeo de los aliados. La escasez de recursos, de mano de obra y la propia complejidad de sus armas creaban un escenario donde la producción en masa se convertía en una pesadilla. Los soldados alemanes, tanto los operadores de los Nebelwerfers como, irónicamente, los blancos de los Katyushas, vivían el terror y la frustración de una guerra de artillería, donde el enemigo parecía tener un suministro inagotable de cohetes. Este documental se sumerge en las profundidades de esta disparidad, revelando cómo la simplicidad y la capacidad de producción en masa soviética prevalecieron sobre la sofisticación técnica alemana en el fragor del conflicto. No fue solo una cuestión de quién tenía la mejor arma, sino de quién lograba poner más de ellas en manos de sus soldados, quién lograba mantener el ritmo insano de una guerra que consumía recursos y vidas como ninguna otra. El Frente Oriental, en lugares que se convirtieron en sinónimos de sacrificio y resistencia, como Stalingrado, Kursk y Berlín, fue el escenario donde esta verdad brutal se manifestó. Prepárese para desvelar los secretos detrás de esta colosal diferencia. Un viaje que nos llevará desde las decisiones frías de Iósif Stalin en el Kremlin y las órdenes a menudo impulsivas de Adolf Hitler, hasta el sudor y el coraje de los ingenieros soviéticos y la frustración de los ingenieros alemanes. Una inmersión en los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el Frente Oriental, para entender no solo lo que sucedió, sino el porqué de esta disparidad que cambió el rumbo de la historia. Suscríbase ahora y únase a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes. Mucho antes de que los tambores de la guerra resonaran con toda su furia por la vasta Europa oriental, una semilla de innovación mortal ya germinaba en suelo soviético, plantada por mentes visionarias que anticipaban la necesidad de una nueva forma de artillería, algo que pudiera cambiar el juego en un conflicto de proporciones épicas. Era mediados de la década de 1930, y la Unión Soviética, bajo la mirada atenta y la determinación férrea de Iósif Stalin, ya exploraba la idea de cohetes de artillería, un concepto que para muchos parecía cosa de ciencia ficción, pero que para los estrategas del Kremlin era una apuesta en el futuro de la guerra. En aquel período, mientras el mundo occidental aún se aferraba a la artillería convencional, los ingenieros soviéticos trabajaban en secreto, lejos de los focos y la curiosidad extranjera. Nombres como V.N. Galkovsky y A.G. Kostikov, figuras cruciales y a menudo olvidadas por la historia popular, dedicaban sus vidas al desarrollo de un sistema de armas revolucionario en el Instituto de Investigación Científica NOMO 3, el famoso NI-3. No estaban solo diseñando cohetes, estaban moldeando el futuro de los campos de batalla, pensando en un arma que pudiera ser producida en masa, una verdadera fuerza de tarea industrial, algo que la gente de Latinoamérica, con su capacidad de adaptarse y crear soluciones sencillas para problemas complejos, tal vez comprenda bien. La visión de estos ingenieros, alineada con la doctrina militar soviética y el pragmático liderazgo de Iósif Stalin, era cristalina. Necesitaban un arma simple, robusta y, sobre todo, fácil de fabricar y operar. El objetivo no era la precisión quirúrgica de un único disparo, sino la capacidad de entregar una barrera masiva de fuego en un lapso muy corto de tiempo, inundando al enemigo con una lluvia de proyectiles y un impacto psicológico abrumador. Lejos de la complejidad y la exigencia de mecanizado de precisión que caracterizaban a los cañones tradicionales, que demandaban materiales caros y un tiempo considerable para su producción, el Katyusha fue concebido con la producción en masa en mente, una verdadera línea de montaje bélica. Sus rieles de lanzamiento, la espina dorsal del sistema, eran estructuras metálicas básicas, sin grandes secretos de ingeniería, que podían ser producidas rápidamente en cualquiera de las innumerables fábricas soviéticas, de Moscú a Sverdlovsk, de Chelyabinsk a Perm. La genialidad estaba en la simplicidad. Estos rieles eran montados sobre chasis de camiones comunes, como el robusto CIS-6,
que ya estaba en producción y podía ser fácilmente adaptado para la función militar. No era necesario un vehículo especializado y caro, bastaba un camión de uso general, transformado en un monstruo de guerra, con una adaptación relativamente simple. Este enfoque, que priorizaba la funcionalidad y la capacidad de producción sobre la sofisticación individual de la pieza, sería la piedra angular del éxito soviético, una verdadera lección de hacerlo con lo que se tiene a escala industrial, pero con resultados devastadores. Mientras los ingenieros alemanes de la Rheinmetall Borsig, por ejemplo, se enfocaban en la complejidad y la ingeniería de punta para producir sus Nebelwerfers, armas sofisticadas y eficaces por derecho propio, pero intrínsecamente más difíciles de fabricar a gran escala, los soviéticos estaban construyendo un arma para la guerra total. Era un arma para ser producida por miles, no por cientos. Un arma que podría ser replicada y lanzada al campo de batalla en volúmenes que desequilibrarían cualquier confrontación. El Katyusha no era solo un sistema de cohetes, era una filosofía de guerra materializada en acero y explosivos. Era el símbolo de la resistencia y la venganza soviética, una promesa de fuego y furia que sería entregada a los soldados alemanes en los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el frente oriental, en lugares que se convertirían en sinónimos de sacrificio y heroísmo como Stalingrado y Kursk. Esta simplicidad mortal, esta capacidad de arreglárselas con lo que se tenía a mano para crear algo funcional y aterrador, cambió el juego. La Unión Soviética se estaba preparando para un conflicto que exigiría no solo valentía, sino también una capacidad industrial sin precedentes. Y el Katyusha era la respuesta perfecta para esa demanda. Los soldados soviéticos, que pronto operarían estos lanzadores, atestiguarían de primera mano el poder devastador y el impacto psicológico que el arma causaba, un sonido que, según relatos, era como el de 1000 gatos arañando una pizarra gigante, seguido por una explosión infernal. Era el rugido de la madre Rusia, la voz de la determinación soviética, lista para resonar por los campos de batalla y cambiar el curso de la historia. Una demostración de que la ingeniería inteligente no siempre es la más compleja, sino la más eficaz a la hora de la verdad. Mientras la Unión Soviética se preparaba para inundar los frentes de batalla con una ola de destrucción simplificada, el escenario en la Alemania nazi era muy diferente. ¿Sabes? Lejos de la filosofía de hacer mucho con poco, los alemanes seguían un camino que valoraba la ingeniería de punta, la precisión casi quirúrgica, y la estrella de este enfoque era el Nebelwerfer, cariñosamente apodado por los propios soldados como lanzador de niebla, un nombre que se popularizó debido al humo siniestro que dejaba en el aire después de cada salva, un rastro que anunciaba tanto terror como la llegada de una tormenta. Desarrollado por los ingenieros alemanes de la renombrada Rheinmetall Borsig, el Nebelwerfer no era un arma cualquiera, no. Era una joya de la ingeniería militar, un equipo que técnicamente era mucho más sofisticado que el Katyusha soviético. Piénsalo, mientras los soviéticos querían una ducha de cohetes, los alemanes buscaban un sistema que pudiera apuntar y acertar con una exactitud envidiable. Era capaz de lanzar sus proyectiles con un control que el Katyusha jamás soñaría con tener, y en algunas de sus versiones más avanzadas llegaba a estar equipado con ojivas químicas, mostrando hasta qué punto la tecnología alemana podía llegar. La concepción detrás del Nebelwerfer no era solo arrasar con explosivos, era también crear cortinas de humo densas para cubrir los movimientos de las tropas y, claro, desmoralizar al enemigo con su poder de fuego concentrado. Era un derroche de ingeniería, sin duda, pero como todo en la vida, esta sofisticación tenía un precio, y uno bien salado. A diferencia de los tubos de lanzamiento casi rústicos del Katyusha, los del Nebelwerfer eran mecanizados con tolerancias muy ajustadas, una precisión que exigía tiempo, máquinas de alta calidad y mano de obra especializada. Los cohetes en sí eran un espectáculo de complejidad, llenos de detalles que los hacían más caros y lentos de fabricar. Y no para ahí, el sistema de transporte y recarga del Nebelwerfer era un lío,
mucho más laborioso y lento en comparación con la simplicidad casi brutal del Katyusha. Era una operación que demandaba más gente y más tiempo, lo que, en el fragor de la batalla, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. La doctrina militar alemana, comandada con puño de hierro por Adolf Hitler desde su cuartel general del Führer, estaba toda basada en la Blitzkrieg, la guerra relámpago, y en la superioridad tecnológica individual de sus armas. La idea era tener lo mejor de lo mejor, armas que pudieran superar al enemigo en calidad, en lugar de cantidad. Por eso, la producción en masa de sistemas de saturación de área de bajo costo, como el Katyusha, no era una prioridad para los oficiales de logística y producción alemanes. Para ellos, cada Nebelwerfer era una herramienta valiosa, una ventaja que, bien empleada, podía marcar la diferencia. Pero esta mentalidad, enfocada en la excelencia individual, acabó siendo un talón de Aquiles cuando la guerra se transformó en una picadora de carne, una batalla de desgaste sin fin, especialmente en los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, como el Frente Oriental. Las fábricas alemanas, que deberían estar a toda máquina, se veían en una encrucijada. Producir un Nebelwerfer era una tarea compleja, que demandaba recursos, tiempo y una cadena de suministros que, con el avance de la guerra, se volvía cada vez más comprometida. Para empeorar la situación, estas instalaciones industriales eran blancos constantes de los bombardeos aliados, que no daban tregua y transformaban el día a día de la producción en un infierno. La escasez de materias primas, de mano de obra, y la interrupción constante de las líneas de montaje hacían que la producción del Nebelwerfer, a pesar de su calidad innegable, fuera una lucha constante. Los ingenieros alemanes, incluso con toda su genialidad, enfrentaban un muro de problemas que limitaba drásticamente el número de lanzadores que podían enviar al frente. Los soldados alemanes que operaban los Nebelwerfers sabían del poder del arma. El ruido característico de gemido de los cohetes antes del impacto devastador era algo que se quedaba en la memoria de quien lo escuchaba. Eran eficaces para crear pánico y causar bajas, pero siempre en números limitados. Mientras tanto, del otro lado, los soldados soviéticos, a menudo blancos de estos disparos, comenzaban a acostumbrarse al sonido, sabiendo que, a pesar de la precisión, la cantidad no era la misma. La frustración crecía entre los oficiales de logística y producción alemanes, que veían la necesidad de más y más armas, pero chocaban con las limitaciones de la propia filosofía de producción. El Nebelwerfer era, sin duda, una herramienta de guerra impresionante, un testimonio de la capacidad técnica alemana. Sin embargo, su naturaleza inherentemente más compleja y la filosofía de producción que priorizaba la calidad sobre la cantidad limitarían severamente su número en el campo. Esta limitación sería un factor decisivo, contrastando de forma brutal con la torrente de Katyushas que la Unión Soviética, bajo la batuta de Iosif Stalin y el ingenio de los ingenieros soviéticos, estaba a punto de descargar sobre los frentes de batalla, transformando el conflicto en una carrera de producción donde la simplicidad y el volumen serían los grandes vencedores, una dura lección que la Alemania de Adolf Hitler aprendería a costa de mucha sangre y sudor. El paisaje helado del este de Europa se preparaba para un verano que pasaría a la historia como una pesadilla sin precedentes, donde la brutalidad de la guerra revelaría las verdaderas prioridades de cada nación en su lucha por la supervivencia. El año era 1941 y el escenario estaba montado para la Operación Barbarroja, una invasión que, para los soldados alemanes, parecía ser un paseo, pero que para los soldados soviéticos se transformaría en una lucha desesperada por la propia alma de la Unión Soviética. El 22 de junio, millones de soldados alemanes, con sus tanques rugiendo y aviones zumbando en los cielos, barrieron las fronteras soviéticas, avanzando con una velocidad avasalladora, de esas que te dejan con la boca abierta. Era una Blitzkrieg que parecía imparable, un golpe de knockout que buscaba derribar a la URSS antes incluso de que pudiera reaccionar bien, como un equipo de fútbol que recibe 3 goles en los primeros 15 minutos de juego. Ciudades caían como dominós, ejércitos enteros eran rodeados y aniquilados, y la propia existencia de la Unión Soviética
pendía de un hilo, al borde del abismo, ¿sabes? En este torbellino de desesperación y destrucción, donde el olor a pólvora y muerte se mezclaba con el sudor y el miedo, el Katyusha, todavía un secreto guardado bajo 7 llaves, encontró su bautismo de fuego y su razón de ser. En el Kremlin, Iósif Stalin, el líder supremo, sentía la presión abrumadora. Cada informe que llegaba era un puñetazo en el estómago, con la Wehrmacht avanzando sin parar hacia Moscú. La necesidad de un arma que pudiera cambiar el juego, o al menos frenar el ímpetu alemán, era más que apremiante. Era una cuestión de vida o muerte. Mientras tanto, en el cuartel general del Führer en Alemania, Adolf Hitler y sus generales, en su arrogancia inicial, creían que la victoria era solo cuestión de tiempo, sin siquiera imaginar lo que les esperaba en las profundidades del frente oriental. Fue exactamente en este contexto de caos y urgencia que el 14 de julio de 1941, cerca de la ciudad de Orsha, ocurrió un evento que cambiaría la percepción de la guerra. Una batería de 7 lanzadores BM-13, los famosos Katyushas, bajo el mando del intrépido capitán Iván Flerov, disparó una barrera devastadora contra una concentración de tropas y trenes alemanes. El capitán Flerov, un soldado soviético con la valentía de un león, sabía el riesgo que corría, pero la situación exigía una respuesta a la altura. Lo que siguió fue algo que los soldados alemanes nunca habían presenciado, ni en sus pesadillas más oscuras. El sonido era ensordecedor, un aullido infernal que rasgaba el cielo, como si el propio diablo estuviera suelto. El fuego, una cascada de llamas y humo, iluminó el paisaje, y la devastación instantánea que siguió fue de poner los pelos de punta. Amigo, era un verdadero carnaval de fuego que caía sobre ellos, una tormenta de acero y explosiones que transformaba todo en cenizas en cuestión de segundos. El impacto de aquel ataque fue más allá de la destrucción física. Fue un shock psicológico abrumador. Los soldados alemanes, acostumbrados a una guerra metódica y tecnológicamente superior, quedaron paralizados por el terror. No tenían la menor idea de lo que era aquello. Parecía cosa de otro mundo, un arma salida de una película de ciencia ficción. El ruido, el visual y la furia de los cohetes Katyusha los dejaron con el pánico estampado en la cara, sin saber qué hacer, como cucarachas sin rumbo. Para ellos, que hasta entonces veían la superioridad técnica como una ventaja inquebrantable, la simplicidad brutal y la eficacia masiva del Katyusha fueron un jarro de agua fría. Ellos, que tenían a sus ingenieros alemanes como la flor innata de la ingeniería, produciendo armas sofisticadas como los Nebelwerfers, ahora veían un arma rusa, aparentemente rudimentaria, causando un destrozo de proporciones épicas. Esta necesidad desesperada, esta urgencia de detener el avance enemigo y de inspirar terror en los corazones de los agresores, se convirtió en el catalizador para la producción en masa del Katyusha. Los ingenieros soviéticos, como A.G. Kostikov y V.N. Galkovsky, del Instituto Ni-3, ya habían concebido un diseño que era el reflejo de la simplicidad y la robustez. Era un arma que podía ser montada en camiones comunes, sin la necesidad de componentes complejos o materiales raros, lo que era una gran ventaja en un escenario de guerra total. Iósif Stalin y los oficiales de logística y producción rápidamente se dieron cuenta de que ahí estaba la clave. No era necesaria la sofisticación de un Nebelwerfer, que los ingenieros alemanes de la Rheinmetall Borsig proyectaban con precisión, pero que llevaba tiempo y recursos preciosos para ser fabricado a escala. Lo que la Unión Soviética necesitaba era volumen, una avalancha de poder de fuego que pudiera ser producida rápidamente, incluso bajo bombardeo y con las fábricas soviéticas siendo evacuadas hacia el este, a lugares como Sverdlovsk, Chelyabinsk y Perm. Las decisiones tomadas en el Kremlin fueron cruciales. La prioridad máxima era la producción de guerra, y el Katyusha, con su simplicidad y capacidad de producción en masa, era la respuesta soviética a la marea de acero nazi. Era el cambio de juego, la apuesta de los soldados soviéticos para no dejar caer la pelota. Mientras las fábricas alemanas luchaban para mantener la producción de sus Nebelwerfers y otras armas complejas, enfrentando bombardeos aliados y escasez de recursos, las fábricas soviéticas se transformaban en verdaderas fortalezas de producción,
trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para expulsar katyushas por miles. La simplicidad del diseño, la filosofía de hacer más con menos, permitió que la URSS inundara el frente oriental con esta arma devastadora, desde las batallas más sangrientas en Stalingrado y Kursk hasta la caída final de Berlín. Era la prueba de que, en el fragor del combate, la inteligencia de la simplicidad y la capacidad de producción en masa podían, sí, prevalecer sobre la sofisticación técnica, incluso cuando se enfrentaba a una potencia como la Alemania de Adolf Hitler. El Katyusha no era solo un lanzacohetes, era un símbolo de la resiliencia soviética, un arma que gritaba «No vamos a rendirnos» en medio del infierno de la guerra. El humo todavía se cernía pesado sobre los campos de batalla, y el eco de los disparos resonaba en la memoria de los que sobrevivieron. Pero la Segunda Guerra Mundial, amigo mío, fue mucho más que un choque de armas y hombres. Fue una prueba de filosofías, un verdadero enfrentamiento de ideas sobre cómo vencer un conflicto de proporciones globales. Por un lado, teníamos a la Alemania nazi con su líder Adolf Hitler y su creencia inquebrantable en la Blitzkrieg, la guerra relámpago, y en la superioridad tecnológica individual. Para los alemanes, la perfección era la meta y la ingeniería era un camino sagrado para alcanzarla. Invirtieron mucho en máquinas de guerra que eran verdaderas obras de arte, como los temibles tanques Panther y Tiger, los ágiles aviones Me-109 y una gama de armas de precisión que dejaban a cualquiera asombrado. Los ingenieros alemanes, muchos de ellos trabajando para gigantes como la Rheinmetall Borsig, eran maestros en crear equipos sofisticados, robustos y con una capacidad destructiva impresionante. Pero como todo en la vida, esta obsesión por la calidad tenía su precio. Estas maravillas de la ingeniería eran a menudo demasiado complejas, caras de fabricar y exigían un tiempo de producción que, en el fragor de la guerra, era un lujo que Alemania no podía permitirse. Era como querer producir un coche de Fórmula 1 en masa para una carrera callejera. Hermoso, potente, pero inviable a gran escala. Las fábricas alemanas, incluso con toda su organización y capacidad, luchaban por mantener el ritmo, especialmente con los bombardeos aliados intensificándose y la escasez de recursos llamando a la puerta. Por cada Panther que salía de la línea de montaje, había una montaña de horas de trabajo especializado y materiales escasos que podrían haberse usado para algo más simple, pero en mayor volumen. Esa era la maldición de los Nebelwerfers, un arma eficaz, sin duda, pero que cargaba el peso de la complejidad y la limitación de producción. Para los soldados alemanes, la llegada de un Nebelwerfer era motivo de alivio y esperanza, pero la cantidad nunca era suficiente para cambiar el juego de forma decisiva. Del otro lado de la trinchera, la Unión Soviética, bajo la batuta de Iósif Stalin, un líder que entendía la guerra no solo como una confrontación de tácticas, sino de recursos y resiliencia, adoptaba una filosofía radicalmente diferente. Después de las purgas, y con una industria que aún se reestructuraba y se desarrollaba a pasos agigantados, la URSS no podía darse el lujo de la perfección individual. La estrategia era clara: cantidad sobre calidad. Era necesario tener armas en volumen, armas que pudieran ser producidas en masa por trabajadores que, a menudo, acababan de salir del campo y necesitaban ser rápidamente entrenados. Era el famoso ingenio, o solución a la soviética, para resolver un problema gigante, pero con una disciplina de hierro. Los ingenieros soviéticos, nombres como los del Ni-3, B.N. Galkovsky y A.G. Kostikov, no buscaban la máquina más elegante o la tecnología de punta en cada tornillo. Buscaban la funcionalidad, la robustez y, sobre todo, la simplicidad que permitiera la producción a escala industrial gigantesca. El tanque T-34, el fusil Mosin Nagant y, claro, el legendario Katyusha eran la materialización de este enfoque. No eran los más bonitos, tal vez ni los más avanzados en cada detalle técnico, pero eran eficaces, fiables y, lo más importante, podían ser producidos por miles. Las fábricas soviéticas en Moscú, Sverdlovsk, Chelyabinsk y Perm fueron evacuadas y transformadas en verdaderas líneas de producción de guerra, funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, con una dedicación que daría envidia a cualquiera.
La patria necesitaba y la patria lo tendría. Esta diferencia fundamental en la doctrina y en el enfoque industrial explicaría en gran parte la disparidad abismal en la producción de lanzacohetes. Mientras Alemania, desde su cuartel general del Führer, seguía las órdenes de Adolf Hitler, buscando la perfección en cada unidad del Nebelwerfer, la URSS, con Iosif Stalin, coordinando todo desde el Kremlin, Moscú, buscaba la saturación del campo de batalla, la capacidad de descargar una lluvia de fuego sobre el enemigo que no diera tiempo para respirar. Los oficiales de logística y producción soviéticos tenían la tarea hercúlea de mantener estas fábricas funcionando y los frentes abastecidos, y lo hacían con una eficiencia brutal, adaptándose e improvisando con la energía de quien lucha por la propia supervivencia. Los soldados soviéticos que operaban los Katyushas en los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el frente oriental, en lugares como Stalingrado, Kursk y Berlín, sabían que tenían en sus manos un arma que no era para cirugía de precisión, sino para un bombardeo de área que rompía la moral del enemigo y abría camino. El sonido de los Katyushas, aquel aullido infernal, era una sinfonía de terror para los soldados alemanes, que a menudo se veían impotentes ante la barrera masiva. La frustración alemana venía no solo de la eficacia del Katyusha, sino de la incapacidad de igualar el volumen de fuego. La guerra, al fin y al cabo, no era solo sobre quién tenía el arma más sofisticada, sino quién lograba poner más de ellas en acción, de forma consistente, en el momento justo. Y en este aspecto, la simplicidad y la capacidad de producción en masa soviética prevalecieron sobre la sofisticación técnica alemana en el fragor del conflicto. Era la victoria de la persistencia y la adaptabilidad sobre la rigidez de la perfección, un verdadero golpe a la doctrina militar que sobreestimaba la calidad individual en detrimento de la fuerza del número. Pero antes de que la fuerza bruta de los Katyushas pudiera cambiar el juego, la Unión Soviética enfrentó su propio infierno particular, una carrera contra el tiempo y la aniquilación total que pondría a prueba los límites de la resiliencia humana. La invasión alemana, mi querido amigo, no fue solo un ataque militar devastador. Fue un puñetazo en el estómago de la infraestructura soviética, una amenaza existencial que buscaba aniquilar su base industrial, el corazón palpitante de su esfuerzo de guerra. Ciudades enteras se convirtieron en escombros, el campo fue devastado, y la sombra de la derrota planeaba pesada sobre el vasto territorio. Sin embargo, incluso ante tanta adversidad, la determinación soviética se mostró inquebrantable, casi terca. Fábricas enteras, incluidas aquellas que producían los tan vitales Katyushas, tuvieron que ser desmontadas, pieza por pieza, y evacuadas hacia el este, más allá de los Urales, en uno de los mayores y más impresionantes logros de logística industrial que la historia jamás haya registrado. Imagina la escena: locomotoras pitando sin parar, trenes abarrotados de máquinas, herramientas y obreros, cortando el vasto y helado interior soviético, huyendo del avance nazi. Era un verdadero sálvese quien pueda a escala nacional, una migración forzada de industrias que parecía imposible. Bajo condiciones extremas, con el invierno riguroso que castigaba impiadosamente y la amenaza constante del enemigo rondando cada metro cuadrado, trabajadores, incluyendo mujeres y niños, operaban en turnos extenuantes, a menudo durmiendo en las propias fábricas, transformando el lugar de trabajo en su hogar y fortaleza. La extenuación era palpable, pero la voluntad de resistir y de producir era aún mayor. En este escenario caótico, la simplicidad del diseño del Katyusha demostró ser un verdadero as bajo la manga, un golazo para los ingenieros soviéticos como los del Ni-3, V.N. Galkovsky y A.G. Kostikov. Sus componentes eran tan sencillos que podían ser fabricados en una vasta gama de plantas industriales, con poca necesidad de herramientas especializadas o procesos complejos. Esto significaba que no era preciso concentrar la producción en un único lugar, vulnerable a ataques. En su lugar, la fabricación podía ser pulverizada, descentralizada en su ejecución, pero rígidamente centralizada en su mando. Líneas de montaje improvisadas surgieron como hongos en cada rincón del país,
transformando fábricas de tractores que antes ayudaban a arar la tierra, e incluso de utensilios domésticos que producían ollas y cubiertos en centros de producción de guerra, vomitando katyushas a un ritmo alucinante. La capacidad de adaptación era algo de otro mundo, un ejemplo claro de esa famosa chapuza ingeniosa de algunas culturas, pero a escala industrial y con un propósito de vida o muerte. La determinación inquebrantable y la centralización del control estatal bajo Joseph Stalin garantizaron que la producción no parara, incluso ante las adversidades más inimaginables. Desde el Kremlin, en Moscú, el líder supremo de la Unión Soviética tiraba de los hilos, demandando resultados, exigiendo que la máquina de guerra soviética continuase girando, sin importar el costo. No había espacio para fallos, para excusas. La producción de katyushas era una prioridad absoluta, una cuestión de supervivencia nacional. Mientras tanto, del otro lado, Adolf Hitler, en su cuartel general del Führer, tomaba decisiones que, a menudo, priorizaban armas más complejas y lentas de fabricar, sin la misma urgencia en relación a la producción en masa de cohetes. Los oficiales de logística y producción soviéticos, bajo el mando férreo de Stalin, eran como maestros de una orquesta gigantesca y desafinada, pero que, de alguna manera, lograban extraer una sinfonía de acero y fuego. Era una carrera contra el tiempo, y la URSS estaba dispuesta a pagar cualquier precio, a sacrificar lo que fuera necesario para armar a sus soldados soviéticos, que en el frente oriental, en lugares como Stalingrado y Kursk, esperaban ansiosamente cada nuevo lanzador. La urgencia era palpable, la necesidad, clamorosa, y la respuesta brutalmente eficaz. Más allá de la ingeniería simplificada, que permitió el montaje a gran escala, la verdadera fuerza motriz detrás de la avalancha de katyushas residía en algo aún más fundamental, una especie de carta bajo la manga soviética, la capacidad de movilizar recursos humanos y materiales a una escala que rozaba lo inimaginable, un verdadero esfuerzo nacional conjunto, pero de proporciones bélicas. La Unión Soviética, a pesar de tener regiones ricas en recursos bajo la bota alemana, todavía poseía vastas extensiones territoriales que eran verdaderos graneros de materias primas. Imagina un país continental, con sus riquezas inagotables, pero bajo la presión de una guerra total. La URSS era así, un coloso con vetas de mineral de hierro en los Urales, pulmones de carbón en Siberia y depósitos abundantes de otros metales esenciales esparcidos por su territorio. Que esta abundancia, combinada con la determinación férrea de Joseph Stalin y su mando centralizado en el Kremlin, Moscú, significaba que las fábricas soviéticas en Moscú, Sverdlovsk, Chelyabinsk y Perm podían ser alimentadas incesantemente. No era solo una cuestión de tener los recursos, sino de cómo extraerlos y transformarlos bajo la presión abrumadora de la guerra. La logística era una pesadilla, pero la máquina soviética, impulsada por una doctrina de producción en masa y un propósito único, no paraba. Los oficiales de logística y producción soviéticos, bajo la atenta mirada del régimen, operaban una coreografía compleja de trenes y camiones, transportando minerales brutos a las acerías y piezas acabadas a las líneas de montaje, a un ritmo que parecía inhumano. Cada gramo de metal, cada gota de aceite, era dirigido al esfuerzo de guerra, con una prioridad absoluta dada a la fabricación de los katyushas y de otras armas vitales. Era un cambio total de la economía, donde todo lo que no era esencial para la guerra era simplemente suprimido, pero tal vez aún más crucial que la materia prima fue la movilización de mano de obra. Mientras millones de soldados soviéticos marchaban al frente para enfrentar el infierno en Stalingrado, Kursk y más tarde, en Berlín, las fábricas no podían quedarse vacías, y no lo hicieron. El régimen soviético, con su capacidad de control social sin precedentes, convocó a quienes quedaban, mujeres, ancianos y adolescentes, muchos de ellos todavía con la inocencia de la juventud, fueron lanzados a las líneas de producción. No era una cuestión de elección, sino de deber, de supervivencia, de obediencia a un sistema que no toleraba la inacción. Las madres que se despedían de los hijos en el frente ahora operaban tornos y prensas.
Las abuelas que cuidaban de los nietos ahora montaban componentes. Los jóvenes que deberían estar en la escuela ahora trabajaban en turnos extenuantes, muchos con la promesa de una comida caliente y un techo como única recompensa. Esta movilización total era brutal, inhumana en muchos aspectos, pero increíblemente eficaz. El flujo de trabajadores hacia las fábricas soviéticas era constante y la producción ininterrumpida. Las condiciones eran precarias, los turnos interminables, pero la resiliencia del pueblo soviético combinada con la coerción estatal garantizó que la máquina de guerra continuara girando. Los ingenieros soviéticos, como los del NEI-3 y figuras como V.N. Galkovsky y A.G. Kostikov, podían diseñar sus katyushas para ser simples y robustos, pero era esta masa de trabajadores incansables, estos obreros de la victoria, quienes convertían el plan en una realidad tangible, transformando metal en poder de fuego, día tras día, noche tras noche. Era una fuerza de trabajo movida por una mezcla de patriotismo forzado, miedo y la dura realidad de la guerra. La situación era seria. No había holgura para nadie. Del otro lado, la Alemania nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler y las directrices del cuartel general del Führer, Alemania, enfrentaba un escenario cada vez más desafiante. Aunque tuvieran acceso a recursos de países ocupados y, lamentablemente, utilizasen mano de obra esclava, esta ventaja se mostraba insostenible a largo plazo. La escasez de materia prima, especialmente metales estratégicos y aleaciones complejas exigidas para armas más sofisticadas como los Nebelwerfers, era un dolor de cabeza constante para los oficiales de logística y producción alemanes. Cada mes, la dificultad en obtener el acero de alta calidad y los componentes precisos necesarios para la fabricación de los lanzacohetes alemanes aumentaba. Las fábricas alemanas, cunas de la ingeniería de punta y de la precisión que tanto enorgullecían a los ingenieros alemanes de la Rheinmetall Borsig, comenzaban a sentir el peso de la guerra total. Para empeorar la situación, los bombardeos aliados, que se intensificaban cada día, desmantelaban la infraestructura industrial alemana. Cada ataque aéreo era un golpe directo a la capacidad de producción, destruyendo fábricas, líneas de suministro y desorganizando la mano de obra. La base de trabajadores alemanes, aunque inicialmente robusta, estaba cada vez más sobrecargada, desmotivada y dispersa por las constantes alertas y ataques. La logística de mantener las fábricas funcionando, bajo el riesgo constante de ser transformadas en escombros, era un desafío hercúleo casi insuperable. Los soldados alemanes en los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el frente oriental, sentían la falta de suministros y refuerzos, mientras que los soldados soviéticos eran abastecidos por un flujo aparentemente interminable de katyushas. La diferencia en la capacidad de movilización de recursos humanos y materiales fue un factor decisivo, un verdadero punto de inflexión que dio la vuelta a la tortilla en muchos aspectos. Por un lado, la Unión Soviética, con su inmensa extensión, sus reservas naturales y la capacidad brutal de movilizar a su población en un esfuerzo de guerra total, transformando el país entero en una gigantesca fábrica. Por el otro, Alemania, con su excelencia técnica e ingenieros brillantes pero con recursos finitos, una mano de obra cada vez más exhausta y una infraestructura industrial bajo constante ataque. No era una disputa de quién tenía el arma más sofisticada, sino de quién podía producir más rápido y en mayor volumen. La simplicidad del katyusha, aliada a esta movilización sin precedentes, permitió a la URSS inundar el frente oriental con un volumen de fuego que los Nebelwerfers alemanes, a pesar de su ingeniería, simplemente no podían igualar. La Unión Soviética, con su apisonadora industrial, demostró que en la guerra total, la masa, la resiliencia y la capacidad de sacrificio podían, y de hecho prevalecieron, sobre la sofisticación técnica aislada. Sin embargo, esta máquina de guerra alemana, con su sonido tan peculiar que los soldados aliados rápidamente bautizaron como Vaca Llorona o Screaming Mimi, era, sí, un arma formidable en su propio nicho. Lanzando cohetes de 150 mm o 210 mm, el Nebelwerfer,
podía descargar una barrera concentrada de alto explosivo o humo con una precisión considerable, volviéndose particularmente útil para ataques de saturación de área contra infantería atrincherada o para crear cortinas de humo tácticas que oscurecían movimientos de tropas y vehículos. En ciertas situaciones, bajo las condiciones ideales y con la táctica correcta, podía ser empleado con gran efecto, causando pánico y desorganización en las líneas enemigas. La capacidad de un único lanzador de disparar 6 cohetes en rápida sucesión, saturando una pequeña área, no podía ser subestimada por los soldados soviéticos que estaban en la mira. Pero la verdad, amigo mío, es que la eficacia de un arma en la guerra no se mide solo por su capacidad técnica o su poder de fuego bruto. Se mide sobre todo por su capacidad de ser producida a escala, de ser mantenida en el campo y de ser integrada a una doctrina militar que la utilice al máximo. Y fue exactamente en ese punto que el Nebelwerfer, a pesar de su sofisticación y precisión, se reveló como un arma de efecto limitado cuando se comparó con la apisonadora soviética. La diferencia brutal estaba en los números, amigo mío, en la cantidad que cada lado lograba lanzarle a la cara del enemigo. Mientras los ingenieros alemanes de la Rheinmetall Borsig y otras fábricas alemanas se debatían para producir los complejos Nebelwerfers, a menudo bajo el fuego constante de los bombardeos aliados y con la escasez creciente de materias primas, la Unión Soviética, bajo la batuta firme de Joseph Stalin en el Kremlin, estaba movilizando sus fábricas soviéticas en Moscú, Sverdlovsk, Chelyabinsk y Perm para escupir katyushas por miles, como si no hubiera mañana. Esta disparidad en la producción significaba que los Nebelwerfers eran empleados en unidades mucho menores. No se veían baterías gigantes de decenas de lanzadores alemanes como se veía con los katyushas. Eran agrupaciones más modestas, distribuidas de forma más puntual, que simplemente no podían replicar la devastación en masa y el terror psicológico que una batería completa de katyushas era capaz de infligir. Imagine la escena. De un lado, el sonido siniestro y casi lastimero de unos pocos Nebelwerfers causando destrozo localizado. Del otro, el infierno en la tierra, el rugido ensordecedor de cientos de katyushas con sus cohetes rasgando el cielo, transformando kilómetros de paisaje en un infierno de fuego y metralla, haciendo temblar el suelo y la moral de los soldados alemanes desplomarse. La diferencia era abismal, ¿no es así? Además de la cuestión numérica, la operación del Nebelwerfer también presentaba desafíos que el katyusha no tenía. La recarga de sus tubos era un proceso lento y manual, que exponía a las tripulaciones al fuego enemigo por un tiempo considerable. Los soldados alemanes encargados de esta tarea vital, a menudo bajo la presión de contraataques soviéticos, sabían que cada segundo de exposición era un riesgo a la vida. Y para empeorar, el humo denso y característico de su lanzamiento denunciaba su posición de forma inconfundible. Era como encender un faro en medio de la noche para el enemigo. Rápidamente, los Nebelwerfers se convertían en blancos prioritarios para la artillería y aviación soviéticas, que no tardaban en responder con fuerza total. Mientras tanto, el katyusha, montado en camiones robustos, podía disparar y correr, descargando su carga devastadora y moviéndose a una nueva posición antes de que el enemigo pudiera siquiera reaccionar. Era una cuestión de supervivencia y táctica, y el diseño soviético, simple y directo, llevaba la ventaja. La decisión de Adolf Hitler y su cuartel general del Führer de centrarse en la excelencia técnica y en la producción de armas más complejas, como los Nebelwerfers y los tanques pesados, en detrimento de la producción en masa de equipos más simples y eficaces, se reveló como un error estratégico colosal en la guerra total. Alemania, con su base industrial cada vez más bajo ataque y sus recursos humanos y materiales en declive, no podía permitirse tener armas buenas, pero no lo suficientemente buenas para cambiar el curso de una guerra contra un enemigo que producía cientos de miles de armas similares y tenía una capacidad de sacrificio casi ilimitada. La filosofía de diseño de los ingenieros alemanes, aunque brillante desde el punto de vista de la ingeniería, no se alineaba con las necesidades brutales e implacables del frente oriental, donde la masa y la resiliencia eran reyes.
Los oficiales de logística y producción alemanes, a pesar de sus esfuerzos hercúleos, simplemente no podían suplir la demanda. Las fábricas alemanas eran fábricas de joyas, produciendo piezas de alta calidad, pero a pequeña escala. Las fábricas soviéticas, por otro lado, eran verdaderas picadoras de carne, simplificando procesos, adaptándose y produciendo en volumen abrumador. El contraste es notorio. La URSS, con la visión de Joseph Stalin y el ingenio de ingenieros soviéticos como V.N. Galkovsky y A.G. Kostikov, entendía que en la guerra moderna la cantidad tenía una cualidad propia. La capacidad de inundar los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el Frente Oriental, en lugares como Stalingrado, Kursk y en la propia Berlín, con un volumen aplastante de fuego, era más decisiva que la precisión milimétrica de un número limitado de armas. El Nebelwerfer, por lo tanto, permanece como un testimonio de la genialidad de la ingeniería alemana, pero también como un símbolo de las limitaciones de una estrategia que priorizó la sofisticación en detrimento de la simplicidad y la producción en masa. Era un arma temida, sí, capaz de causar estragos y pánico, pero su voz, la vaca llorona, era ahogada por el coro infernal de los Katyushas, que resonaba por todo el frente oriental, anunciando la implacable marcha soviética. Al final de cuentas, el enfrentamiento entre el Katyusha y el Nebelwerfer no fue solo una batalla de cohetes, fue un choque de filosofías de guerra, de sistemas industriales y de visiones estratégicas. La simplicidad robusta y la capacidad de producción en masa soviética, incluso bajo las condiciones más adversas, prevalecieron sobre la sofisticación técnica alemana. La historia nos muestra que en una guerra total no basta con tener un arma buena. Es necesario tener un arma que pueda ser producida a escala masiva, que sea fácil de operar y mantener, y que pueda ser lanzada al campo de batalla en cantidades que aplasten al enemigo. Y en este aspecto, el Katyusha, el órgano de Stalin, no tenía rival, dejando al Nebelwerfer, con toda su precisión, en su rastro de humo y lamento. Esta es una lección que resuena hasta hoy, gente, sobre lo que realmente importa cuando la situación se pone fea de verdad. La historia de la Segunda Guerra Mundial, con sus dramas y sus innovaciones, es un pozo sin fondo de conocimiento. Si le gustó este viaje y quiere sumergirse aún más en estos eventos épicos, no olvide dejar su like, suscribirse al canal para no perderse los próximos documentales y, por supuesto, dejar su comentario aquí abajo. Su participación es lo que nos impulsa a seguir contando estas historias increíbles. Gracias y hasta la próxima.